En esta oportunidad les voy a hacer una síntesis de lo que creemos que puede ser una reflexión sobre el encuentro entre la teología espiritual católica y las espiritualidades originarias o indígenas, en caso todavía más concreto de la espiritualidad andina, dando por sobreentendido que la espiritualidad es un concepto de origen occidental y que lo estamos sobre todo abordando desde una comprensión católica. Hemos visto a lo largo de las lecturas que les hemos dejado y las discusiones, los videos y todo el material, cómo existe una teología del diálogo interreligioso, que es aquella dimensión epistemológica de interpretación teológica que es el enfoque principal que creo debemos tener cuando abordemos el tema de las espiritualidades andinas o amazónicas en el Perú. Una segunda idea conclusiva es que no podemos pensar en la espiritualidad andina, sobre todo, como una espiritualidad totalmente pura y andina, en el sentido de que esa espiritualidad que hoy día vemos que se practica en las poblaciones de origen andino, las poblaciones indígenas, en casos muy concretos, está ya influida por la espiritualidad católica. En consecuencia, podríamos hablar de un sincretismo. De hecho, el padre Manuel Marsal en los años 80 del siglo pasado trató este tema en La transformación religiosa del Perú, un libro clásico ya y que nos da cuenta de ese proceso por el cual se habría cristalizado una espiritualidad propiamente católica, un cristianismo propiamente católico, pero con elementos andinos. La idea de sincretismo, sin embargo, no es algo que esté totalmente afincado en la comprensión teológica universal como algo positivo, por lo menos desde el punto de vista del magisterio. Y es que el sincretismo no necesariamente es un fenómeno solo relativo al encuentro en la cultura occidental, cristiana, católica y el mundo andino, sino que también alude a intersecciones de creencias y espiritualidades que sí entrarían en conflicto con el catolicismo, como lo que hemos visto en el caso de las religiones ligadas al consumo de algunas plantas alucinógenas en el Brasil. Esas espiritualidades o prácticas religiosas sí ofrecerían resistencia por algunas características muy específicas que la alejarían de la iglesia en lo que es más fundamental. ¿Y qué es eso fundamental del cristianismo que en este diálogo de espiritualidades andinas o amazónicas y la espiritualidad católica no podemos dejar de lado? En alguna ocasión recordarán que hablé de algo así como un no negociable. ¿Qué es lo no negociable? Es la mediación de Cristo. Y hablar de la mediación de Cristo implica que la revelación que nos hace Jesús, que es identificada por la iglesia de los primeros siglos como un Dios trinitario, es lo que no podemos dejar de lado en ese discurso. Es como el ABC, el pilar, el baluarte. Que esa comprensión trinitaria pueda ampliarse y entenderse y leerse de distintas maneras en distintas culturas es de aquello de lo que se trata en esta ocasión y en este curso. Y sí creo que es posible. En consecuencia, lo primero que tenemos que ver es la figura de Cristo, la figura del Espíritu Santo y cómo el Dios Padre, ¿no?, en el que converge esta noción de Dios Trinitario, es esencial en esta revelación. En pocas palabras, porque no es lo esencial del curso, pero lo hemos visto en otros cursos, la Trinidad implica la creación de la vida y de la existencia
por este Dios que nos es revelado por Jesús y que tiene en Jesús a la revelación mayúscula de ese Dios creador en la vida humana, en la encarnación, y que entre el Padre y el Hijo, es decir, el Creador y el Hijo encarnado, que revela a ese Padre para nosotros humanos, se da una relación profunda de amor que es lo constitutivo de ese Dios revelado por Jesús. En otras palabras, la revelación de Jesús no es otra que la revelación del Dios hecho carne y transmitido por el amor, que a su vez es enunciado como amor. Entre el Padre y el Hijo, entonces, hay una comunicación estrecha que los hace vinculantes por toda la eternidad, gracias al espíritu de amor que es el que los vincula. Por lo tanto, Padre e Hijo son conceptos que se nos hacen los más cercanos a nosotros para dar a entender esa comunión de amor que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, que brota de ambos en la eternidad y que a su vez les da el ser, por así decir, ¿no? Desde esta comprensión trinitaria es que debemos leer las espiritualidades que no son originalmente cristianas, ¿no? Por lo tanto, no podemos dejar de lado la persona del Espíritu Santo. Así como Cristo, que es el Dios encarnado y que revela al Dios amor, no es negociable, tampoco lo es el Espíritu Santo, ¿no? Aquel que llamamos Espíritu Santo no es otro que el amor eterno, que es lo divino que se revela a través de Jesús. Entonces, con estos pilares conceptuales es que podemos entender la espiritualidad andina y ponerle esos nombres quizá desde los mismos conceptos de la cultura andina o amazónica, ¿no? El teólogo brasileño Teixeira, por eso, habla de una cristología neumatológica, neuma aludo al espíritu en griego, y que es una figura que creo que tenemos que seguir trabajando en la teología local, ¿no? Es decir, cómo podemos entender a ese Cristo que nos lleva al Padre desde el Espíritu Santo, que es difundido para todo el mundo, para todas las humanidades que hay en nuestro planeta, ¿no? Con esa gracia universal que es para todos, como decía Ranner. Pues bien, desde estos pilares, digamos, es que podemos ya entender ese diálogo entre la espiritualidad andina amazónica y la teología espiritual católica. Por ejemplo, la naturaleza. Hemos hablado ya de la naturaleza y creo que una de las riquezas mayores de las espiritualidades originarias es darnos a entender cómo el ser humano debe estar en una relación de armonía con la naturaleza. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, a través del Aini en el mundo andino, cómo los seres humanos tienen que establecer relaciones de reciprocidad, como si el árbol, como si el río, el agua, el cielo, los árboles, la tierra, la Pachamama, etcétera, no es que sean divinidades, son otros sujetos análogos a los humanos, con una suerte de conciencia distinta a la nuestra, pero que estamos como seres creados y que tenemos que dialogar, tenemos que sentirnos en armonía con ellos, tenemos que agradecer porque son el medio para ver a Dios. Eso está en la más vieja espiritualidad de San Francisco de Asís, de San Ignacio de Loyola, de Hildegarda von Bingen, cuando utiliza todas las metáforas de la creación para poder entender el modo en que Dios le habla a ella. Teilhard de Chardin ve cómo en la naturaleza se va evolucionando hasta llegar a la conciencia humana, que no es sino la materia hecha conciencia, y que esa conciencia encarnada en el humano es la posibilidad, la condición de posibilidad de la encarnación de Dios, etcétera, etcétera. Entonces,
sí hay en la naturaleza una agenda por trabajar. Estamos hablando entonces de la teología, de la creación, de la ecoteología, ¿no? Que son formas teológicas en las cuales tenemos que seguir desarrollándolas aquí en el Perú, en América Latina. Tenemos una gran posibilidad de pensar junto con las espiritualidades originarias, con los chamanes, con los sabios, con los alto misayoj, de qué manera podemos ver a Dios presente en esa naturaleza y de qué manera en sus rituales, en sus diálogos con la naturaleza, no es que estén hablando con otros dioses, sino con otros seres con los cuales ellos sienten que se comunican, porque no podemos pensarlo así. Allí no estamos haciendo ninguna idolatría y en todo caso tendríamos que dialogar diciendo con los pobladores que sienten esta espiritualidad muy profunda que ese no es el término, no es el fin la relación con el árbol o con la Pachamama, sino que es un medio de dar gracias a la vida. Y eso lo podemos encontrar en muchos pobladores andinos, para quienes obviamente la Pachamama no es una diosa, ¿no? Es muy distinto de la Virgen María, de Cristo mismo, y quizá tendríamos que madurar en nuestra percepción de cómo se vive esa espiritualidad, así como los pobladores que creen en eso desde su propia cultura tienen que seguir madurando en cuál es el verdadero sentido de Cristo. Paréntesis se ha dicho, todos los cristianos occidentales y urbanos entendemos el rol de Cristo a profundidad. Bien, otro tema de discusión o de diálogo es los ancestros, ¿no? El culto a los ancestros o rituales de los ancestros de nuestros antepasados. Caramba, en el mundo cristiano, en la cosmogonía, si podemos hablar así, católica, están aquellos que nos preceden, nuestros seres queridos, por quienes pedimos en las Eucaristías, por quienes esperamos que sean también, que estén en una dimensión cercana a Dios y que pidan por nosotros. También lo tenemos nosotros, solo que de otra manera. Y ya lo mencioné hace un momento, ¿no? La teología de Teilhard de Chardin es como una mirada muy de avanzada para poder entender de qué manera en la evolución de las especies llegamos al humano y cómo ese humano, gracias a la conciencia, puede llegar a ser finalmente el receptáculo del Hijo de Dios, ¿no? Podemos entender entonces que en la evolución de las especies animales y creadas por Dios, ha llegado el momento con Cristo de la culminación de esa evolución para revelarnos que Dios es amor y a partir de eso crear una cultura en donde todos estemos integrados con toda la naturaleza y demos glorificación a Dios. Eso es lo que él llama la noósfera. Entonces, lo que queda pendiente para este diálogo son los rituales de sanación. ¿Es posible lograrlo? ¿De qué manera? ¿Cómo son las meditaciones en el mundo andino que podrían integrarse como rituales de oración, de sanación? ¿Por qué no hacer una confluencia entre esta visión que tienen los sanadores como algo también posible, si también ellos piden la intercesión de los santos y de Cristo mismo y de la Virgen María? Tendríamos entonces que cuidar de alguna manera cómo en esos rituales no caemos en la tentación de creer que el poder lo tiene la planta, el poder lo tiene un objeto determinado, porque ahí sí estaríamos cayendo en lo que técnicamente es una idolatría, ¿no? El poder no está en el objeto, el poder no está en la persona, el poder no está en la combinación de palabras, el poder lo tiene Dios y es el Dios al que nos dirigimos, que es amor, el que nos restablecería. Y por lo tanto, así como en un ritual, una bendición que pedimos para bendecir un auto o una habitación, también podríamos creer que Dios está presente en muchos de estos rituales. No en todos, pero en algunos. Y creo que los católicos tenemos ahí una agenda, los que estudiamos y hacemos teología tenemos una agenda para poder discernir qué es lo esencial de lo accesorio en estos rituales.